Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de themindfulroom.com y calmamental.com. Un podcast destinado a ayudarte a reducir el ruido de tu mente, conectar con tu paz interior y a vivir sin estrés. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? Bienvenido, bienvenida. Ya es principio de mes y este viernes toca un nuevo episodio de Personas Auténticas. Charlas muy interesantes con personas inspiradoras que nos traen técnicas, herramientas y modos de vida que nos ayudan a ampliar nuestra visión del mundo. La invitada de esta semana es una mujer que conocí por redes y cuya área de especialidad me llamó mucho la atención al momento. Ella es Beth Gea, es coach, escritora, autora del podcast Expecto Patronum y un montón de cosas más. Y precisamente la peculiaridad de Beth es ese montón de cosas más que es. Se define como una persona multipotencial que acompaña a otros multipotenciales como ella a desarrollar los múltiples proyectos que le apasionan y a encauzar su creatividad para que se sientan a gusto con su multipotencialidad. Buenos días, Beth, y mil gracias por estar aquí. Buenos días, Alba. Gracias a ti por tenerme en tu podcast. Un placer. Cuéntanos un poco tú misma. Según tu experiencia, ¿qué es ser multipotencial? Pues mira, una persona multipotencial es una persona que no tiene una vocación, básicamente porque tiene muchas. O sea, no es eso que esperamos todos, ¿no? Tener la llamada en mayúsculas, tener esa vocación que nos va a llenar la vida, pues es algo que nosotras perseguimos y esperamos y nunca nos llega. Porque cuando pensamos que hemos encontrado la cosa, viene la siguiente, ¿no? Entonces es como que tenemos muchísima curiosidad y muchísimas ganas de experimentar y de aprender cosas nuevas. Al mismo tiempo me he dado cuenta de que la multipotencialidad no es solamente una característica de tu forma de ser o de tu, no sé, de tu curiosidad, algo que tú eres, sino que también es un estilo de vida. Es un estilo de vida en el que la curiosidad tiene muchísima fuerza y nosotros como multipotenciales lo que queremos es que la vida sea estimulante y que tenga retos y que nos traiga cosas nuevas, ¿no? Y entonces, dentro de esta característica de la personalidad, pues nos creamos una vida alrededor de ello que pues, se puede centrar en el trabajo, evidentemente, pero no solamente se queda allí, sino que también se expande en todos los otros ámbitos de nuestra vida. Entonces sería un poco como que vuestra vocación es tener vocaciones, ¿no? Oye, pues mira, lo podríamos decir así. No me lo había pensado, pero sí, es verdad, porque hay muchos tipos de multipotenciales, evidentemente. La multipotencialidad es un espectro, no es un botón que le das sí o no, sino que es un espectro desde los que llevan muchísimos proyectos al mismo tiempo, que de hecho en uno de los lives que hice lo bautizamos como ser multipotencial calamar gigante, porque como tenemos un proyecto por cada pata del calamar, y luego hay multipotenciales que son más fénix, ¿no? O sea, que se lanzan de cabeza a un proyecto, le dedican años de su vida incluso, pero llega un momento en el que, como el fénix, pues arden en llamas y renacen de sus cenizas con otra vocación. Y vale. vuelven otra vez pues a centrarse en esa vocación, ¿no? O sea, es como serial, como si dijéramos. Entonces, Vale. dentro de ese espectro, pues hay muchísimos tipos. O sea, que no por ser simultáneo, ¿no? Porque al final tú puedes ser multipotencial siendo simultáneo en estas multipotencialidades, ¿no? O ir alternando una con otra. Eso también lo englobaría, entiendo. Exacto. Ajá. Que puede ser que quizás visto desde fuera se piense la gente que es un especialista, ¿no? El multipotencial que es secuencial, que es un especialista porque quizás le dedica 2, 3, 4 años a un tema, pero en realidad no. En realidad es multipotencial, lo que pasa que pues le dedica como si dijéramos, como se sumerge mucho más profundo y le dedica más tiempo que quizás otro multipotencial que necesita más variedad. Uh-huh. Oye, ¿y tú cómo te diste cuenta de que lo eras, de que eras multipotencial? Pues la verdad es que, fíjate, yo de pequeña
Yo de pequeña quería ser muchas cosas, pero yo creo que eso lo somos todos, ¿no? Yo quería ser arqueóloga, yo quería ser arquitecto, yo quería ser policía, yo quería ser muchas cosas. Escritora, la principal. Pero cuando llegué a bachillerato, yo quería ser periodista. Yo creo que para mí periodismo era como lo englobaba todo, ¿no? Lo englobaba viajes, englobaba escribir, investigar, conocer personas, ¿no? Pero hice periodismo y pues la carrera no me gustó demasiado. Después estudié japonés en la universidad y me vine a trabajar a Japón con un programa del gobierno y aquí pues el trabajo que empecé a hacer pues era muy variado, tenía que hacer muchas cosas y como que se ajustaba muy bien a mi manera de ser, ¿no? Pero yo continuaba pensando, bueno, ¿qué es lo que quiero ser de mayor? Cuando crezca, ¿qué quiero ser? Y, pues mira, voy a ser escritora. Hice muchos cursos de escritura. Voy a ser coach. Hice cursos de coach, ¿no? Hice muchas cosas. Hasta que el año pasado, en mayo, vi por casualidad una publicación de Facebook que el título del vídeo era ¿qué hacer cuando no tienes una vocación? Y fue como que me estaba llamando. Y era una TED Talk que yo creo que todos los que somos multipotenciales hemos visto, de Emily Wapnick, que habla precisamente de esto, ¿no? De qué es ser un multipotencial. Y con su descripción me sentí tan identificada que empecé a saltar por la casa en plan de ¡guau, soy multipotencial! Un subidón que te da porque te sientes vista, ¿no? Te sientes entendida. No soy un bicho raro, o si soy un bicho raro, por lo menos no soy un bicho raro yo sola. Pero, claro, una vez pasa el subidón, vuelve el bajón y dices, vale, pero ¿y ahora yo qué hago con esta información? Soy multipotencial, ¿y ahora qué? ¿No? Y bueno, pues allí empecé un proceso de hacer coaching, encontré una mentora en Brasil, porque de hecho en España todavía el año pasado, antes del verano, no se hablaba mucho de multipotencialidad en castellano. La única mentoría que encontré fue en Brasil, en la que pues me enseñaron desde cero cómo montar un proyecto basado en tu multipotencialidad y ahí fue cuando empecé a, a tomar mis primeros pasos como multipotencial. ¿Y cómo sabe alguien? ¿Cómo puede saber alguien que es multipotencial? ¿Todas las personas curiosas son multipotenciales o no tiene por qué? Pues yo creo que todas las personas multipotenciales somos curiosas, pero quizás no todas las personas que son curiosas desarrollan su curiosidad a tal nivel, ¿no? Al nivel de tocar muchísimos temas diferentes y de no sentir la vocación. Porque evidentemente hay personas que son especialistas en un tema y que tienen hobbies y que sienten curiosidad por otros temas, ¿no? Porque se ha visto muchas veces que hay médicos que tocan el violín o que hay investigadores que luego pues les gusta hacer otras cosas, ¿no? Pero yo creo que la multipotencialidad es más el hecho de esa búsqueda constante, ¿no? De que como que somos buenos en muchas cosas, pero no somos, muchas veces es como que no tenemos la profundidad y muchas veces tenemos ese síndrome del impostor, de que es que no le hemos dedicado las proverbiales 10.000 horas de entreno a algo y entonces es como, bueno, sí, sé tocar la guitarra, pero no soy guitarrista. Bueno, pues si sabes tocar la guitarra, sabes tocar la guitarra, ¿no? Entonces sí que tienes algo que enseñar, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que la curiosidad es una característica en la que no existe multipotencial, pero depende de lo que hagas con esa curiosidad. Entonces es un poco de eso de aprendiz de todo, maestro de nada. ¿Sería un poco eso? Bueno, y culo de mal asiento y wow, un Ajá. montón de frases hechas de esas que evidentemente ves que la cultura popular pues no está muy afín Claro. con el espíritu multipotencial. Pero de hecho es que fíjate, la especialización es algo muy reciente, es algo que empezó con la revolución industrial. Empezó por la necesidad de los que tenían fábricas de que una persona se dedicara a trabajar en una máquina para que fuera un engranaje de todo el proceso. Porque si miras la época del Renacimiento, y ya no solamente Leonardo da Vinci, que es el gran ejemplo que se pone, sino tú te fijas en una casa de campo, por ejemplo, en las personas que vivían en la casa de campo, la mujer, por ejemplo, hacía un montón de cosas. Era cocinera, era costurera, era la que se encargaba de los animales, era la que se encargaba de un montón de cosas, ¿no? Luego fue cuando entraron en el proceso fabril que la especialización fue como se convirtió en la especialización. Pero de hecho no es algo que sea natural la especialización, es algo que es social y históricamente muy reciente. Uh-huh. Y por curiosidad, ¿el hecho de ser multipotencial va más o menos atado al hecho de ahondar mucho en un tema? ¿O no tiene por qué? No tiene por qué, porque
Eso depende mucho de la persona multipotencial. O sea, hay una amiga mía también multipotencial, Aldana Díaz, que habla del punto de dominio, ¿no? O sea, los multipotenciales somos unas personas muy curiosas que cuando empezamos a investigar un tema es como que lo queremos saber todo, ya. Yo siempre digo, nos acabamos internet. Primero nos acabamos internet, luego buscamos cursos, luego buscamos mentorías o lo que sea. Lo que pasa que cuando llegamos a un punto en el que ya sentimos que dominamos más o menos el tema, nos aburrimos. Entonces, hay personas que llegan a ese punto de dominio antes que otras. Es lo que te comentaba antes, ¿no? Que hay multipotenciales secuenciales que ahondan muchísimo en un tema. Y entonces se pueden pasar años y años investigando sobre el tema, trabajando en el tema, quizás porque es un tema que tiene muchas facetas. Entonces, desde mi punto de vista, cuantas más facetas tiene un tema, la persona multipotencial tiene más ramas, ¿no? Y es como que le da más juego a seguir con ese tema. Por ejemplo, yo ahora hace ya más de un año que estoy con el tema este de la multipotencialidad, pero lo que pasa es que tiene muchas ramas, porque es como, empecé el podcast, hago lives en Instagram, escribí un ebook, estoy escribiendo en posts en Instagram también, ¿no? Entonces es como que me da mucho juego. Puedo entrevistar a personas multipotenciales, puedo hacer coaching con esas personas multipotenciales, ¿no? Entonces como que me da mucho juego. En cambio, cuanto más específico es un tema, puede ser que la persona multipotencial se canse antes, llegue a ese punto de dominio antes y diga, bueno, pues ya, por ejemplo, ¿no? Ya sé tocar la guitarra hasta cierto punto, soy capaz de tocar 4 canciones, puedo interpretar una partitura, pues para mí ya es suficiente y ya no continuar. Entonces es como, depende del tema, de cuanto más amplio, más cerrado sea el tema y también depende de la persona. Claro, claro, y me parece muy acertado esto del punto de dominio, ¿no? De ese punto en el que ya dices, vale, hasta aquí ya tengo suficiente, ya puedo como seguir avanzando y puedo utilizar estos recursos en el futuro si lo necesito. Entonces es como que el área de conocimiento ¿no? Es como que esto ya está cubierto. Es muy interesante. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta normalmente, diariamente, en la vida cotidiana, una persona que es multipotencial? Enfocarse en hacer una cosa, porque queremos hacer muchas y las queremos hacer todas ahora ya y las queremos saber dominar todas ya y pues no es posible, o sea, no quiere decir que no las podamos hacer todas, pero en el plano en el que vivimos ahora, pues es un plano secuencial en el que estamos atados al tiempo. Entonces es como al mismo tiempo no nos podemos bilocar, ¿no? O sea, no podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo. Entonces uno de los principales retos es el hecho de en qué me enfoco ahora y a qué le dedico mi atención. Entonces, no solamente a qué tema me centro, sino a lo largo del día, cuánto tiempo le dedico de mi día a cada tema. Porque por mucho que te apasione un tema, si le dedicas 10 horas, te vas a aburrir. Por lo menos como multipotencial te vas a aburrir, ¿no? Es lo que me pasa a mí. Entonces, es encontrar el foco y un poco también esa gestión del tiempo. Vale, y un poco la siguiente pregunta también es esta, ¿no? Cuando una persona es tan apasionada por tantas cosas, ¿cómo se establecen estas prioridades? Yo tengo una técnica, bueno, es un ejercicio que de hecho si los oyentes del podcast quieren robarme la plantilla, me pueden mandar un mensaje privado y yo se las mando, que yo le llamo una matriz de prioridades. Y una matriz de prioridades es básicamente eso, para establecer las prioridades ahora mismo. ¿Y cómo las estableces? Pues es una matriz, es una tabla en la que en la columna vertical haces un brainstorming de ideas, proyectos, de cosas que quieres llevar a cabo y en la horizontal marcas 4 o 5 necesidades que tienes ahora mismo, porque eso es importante, ¿no? Es algo que sea de ahora mismo, no lo que puede ser importante mañana, sino lo que es importante ahora. Y entonces es cruzar esas ideas con las necesidades y darles una puntuación. Entonces, a partir de allí te sale un ranking y puedes ver ahora mismo cuál es la idea o proyecto que tiene más significancia en tu vida. Entonces, pues allí puedes, a partir de allí, empezar a desarrollar ese tema, ver cómo lo puedes encajar en tu vida y las otras, no solamente te vas a centrar en la primera cosa que te sale, puedes centrarte en las otras, pero por lo menos lo tienes ordenado y haces 2 cosas.
por una parte, ordenas cuál es tu prioridad y por otra parte, sacas de tu cabeza todas las ideas y los proyectos que tienes. Porque eso es importante, porque como si lo tenemos en la cabeza es como que está desordenado, es como un cajón desordenado. Pero cuando lo pones en papel y lo puedes ver, es más manejable, porque lo ves y puedes, yo qué sé, si lo tienes en un documento Word, puedes moverlos de lugar, puedes editarlos, puedes borrarlos, pero si están en tu cabeza ocupan un espacio que parece desordenado y parece mucho más de lo que luego es. Me parece muy interesante esto de cómo conectarlo con la necesidad. ¿Por qué crees vinculante? ¿Qué es vinculante el conectarlo con la necesidad? Porque eso lo vincula con tu porqué, con tu motivo principal. Y estar conectado con tu porqué como multipotencial es importante. Porque muchas veces, como hacemos cosas que parece que no tienen nada que ver, me pongo yo como ejemplo. Yo en los 10 años que estoy aquí en Japón he hecho cursos de escritura, he aprendido portugués, he aprendido a tocar 3 tipos diferentes de tambores, he aprendido mucho más japonés, me he sacado un título de submarinismo, ¿vale? Me he sacado título de coaching, o sea, he hecho un montón de cosas que dices, madre mía, submarinismo y tambores, ¿no? Que no tienen relación ninguna. Pero por eso ahí es importante saber cuál es tu porqué, descubrir qué es lo que, la cosa que une, puede ser un porqué, pueden ser 2 o 3, ¿no? Pero qué es eso que une todas tus pasiones y todas tus ideas, ¿no? Todo lo que te llama la curiosidad. Es algo subyacente, ¿no? Pues en mi caso es la necesidad de comunicar y las palabras, ¿no? Y el hecho de poder comunicarme es algo que para mí es muy, muy importante y es una necesidad. Y entonces, lo importante de unir estos proyectos o estas ideas con las necesidades es el hecho de que lo puedes unir a tu porqué y entonces lo que haces tiene un sentido. No es esa cosa de sentir que estás haciendo algo que no tiene sentido, que es como, madre mía, he empezado otra cosa que no tiene nada que ver y cómo lo junto yo con todo lo que hago, ¿no? Entonces es como que le da ese sentido y le da ese valor. Uh-huh. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de ser multipotencial? Para mí lo mejor es que aprendo de un montón de cosas diferentes. Y para mí, con esa curiosidad que tengo, con lo que me gusta aprender de tantos mundos diferentes, pues para mí eso es un valor. Y el hecho de poder conocer a muchos tipos de personas diferentes, ¿no? O sea, es una cosa que a mí me gusta, el hecho de conectar con las personas, de conocer las historias de esas personas, ¿no? A pesar de que soy introvertida, ser introvertido no quiere decir que somos antisociales y que no queremos saber nada del mundo, sino que tenemos que aprender cómo gestionar nuestra energía. Y a mí estar con personas que me aportan y con personas que saben cosas que yo no sé, pero sobre las que siento curiosidad, a mí eso me da mucha energía. Entonces, el hecho de aprender muchas cosas diferentes y de conocer a muchas personas diferentes, eso para mí es un plus. O sea, yo desde que empecé mi proyecto multipotencial he hablado con personas de un montón de países diferentes, de 3 continentes diferentes, 4 continentes diferentes. O sea, he hablado con personas de Australia, de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina, de México, de Ecuador, de España, o sea, con un montón de gente. Y eso a mí me enriquece un montón, ¿no? Por esa curiosidad que tengo. ¿Y cuáles son las cosas negativas? Pues las cosas negativas, aparte de que nos cuesta un poco, pues eso, ¿no? Poner el foco y que a veces es como que queremos saltar a un proyecto antes de haber terminado en el que ya estamos. También en parte es ese sentimiento que mencionaba antes del síndrome del impostor, de que como sabemos de un montón de cosas pero no somos especialistas en nada, a veces pensamos que no somos suficientemente buenos y también la necesidad que a veces sentimos de tener que justificarnos ante el mundo, ¿no? De tener que explicar por qué hemos cambiado de opinión o por qué hemos cambiado de proyecto para alguien, o sea, a alguien al que hace años que no vemos, ¿no? Años o meses, no hace falta que sea años, porque a veces es simplemente meses, ¿no? Eso a veces también causa un poco de inseguridad. Entonces, como que, desde mi punto de vista, la parte negativa de ser multipotencial puede ser la mentalidad. Entonces, por eso yo en mi trabajo mucho la mentalidad, porque es un músculo que tenemos que entrenar. Uh-huh. Y precisamente en relación a todo esto,
Y atándolo con lo que decías antes, yo tengo un poco la sensación de que con tanta carga de ideas creativas, claro, lo que decías, me vienen como muchas ganas de ejecutarlas al momento. Entonces, me da la sensación que tal vez aparece como un punto de ansiedad o estrés ante ese montón de cosas que se presentan ahí en el campo de la vida, ¿no? Para empezar a ejecutar. ¿Cómo se gestiona este exceso de estímulo emocional? ¿Cómo lo Bueno, hacéis? es una buena pregunta porque sí que a veces nos causa esa ansiedad, pero en el sentido de que a veces las ideas nos vienen a una velocidad tal que tenemos miedo de perder esas ideas, ¿no? Es esa sensación de, "Buah, voy a perder esta idea, que es la mejor idea que habré tenido en mi vida y no se me va a ocurrir nunca más", que luego tampoco no es, pero es esa sensación, ¿no? Como cuando tenemos un sueño y te despiertas y quieres recordar el sueño, pero no consigues recordarlo. Entonces, una de las cosas que yo hago es escribir todas las ideas que me vienen a la cabeza. Lo que te decía antes, ¿no? Cuando las tienes escritas, por una parte te da la seguridad de que, vale, la tengo escrita y ya está. Me puedo olvidar del tema porque ya lo tengo escrito y ya cuando quiera puedo volver. Y, y por otra parte, el hecho de que te descarga la ansiedad, ¿no? Te descargas ese peso que llevas en la cabeza y lo tienes escrito. O sea, yo tengo un montón de diarios y de libretas, o sea, muchísimos. Luego en el móvil también, o sea, entre cosas que escribo en documentos de Google Docs, entre cosas que escribo en el Google Keep, en las notas del móvil. Bueno, tengo una cosa que está todo desperdigado por el mundo, pero bueno, la cuestión es que tú sepas luego, te acuerdes, vale, eso me acordé de eso en tal lugar, quizás esté en la aplicación. Pues sí, a mí me da mucha pereza sentarme y coger todo lo que he escrito durante el día y escribirlo en una libreta, porque lo puedo hacer 2 días, pero luego ya me canso. Entonces yo sé que tengo las ideas desperdigadas. Entonces lo que desde el año pasado, cuando empecé con el proyecto del negocio, empecé a hacer es, tengo mi diario y luego tengo mi libreta de negocios. Entonces en mi diario escribo las cosas que me pasan por la cabeza o citas que me han gustado, reflexiones, cosas que me vienen en el momento, y en mi diario de negocios escribo ideas que me vienen para negocios, para posts, para lives, para entrevistas, para posibles proyectos. Entonces es la manera en la que yo lo tengo. Pero sobre todo es descargar el peso de la cabeza y ponerlo por escrito. Eso a mí es lo que más me ayuda. ¿Y qué pasa con estos proyectos que a lo mejor no salen? ¿Tú crees que el nivel de frustración en personas multipotenciales es mayor que en personas que a lo mejor no lo son? Pues No no, tanto por lo hecho como por lo no hecho. sí que es cierto que con las personas multipotenciales con las que he hablado y que he entrevistado a lo largo de esta investigación que estuve haciendo a principios de año, hay como un duelo por esos proyectos que no terminamos o por esas ideas que en un momento fueron súper importantes, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta de que ya no lo son tanto. Y esto pasa sobre todo con ideas que no hemos desarrollado, ¿vale? Que en un momento fueron súper importantes y en esta, pues la matriz, en mi caso es en la matriz de prioridades, pues quizás quedaron en los últimos puestos. Y es curioso cuando vuelves a abrir el documento y lo miras y es como si estuvieras viendo a una tú de otra vida pasada, ¿no? De madre mía, qué intereses tenías en esa época, ¿no? Y es un poco esa sensación de como estar viendo a una hermana pequeña que le gustaba jugar a las muñecas y ahora ya no, ¿no? Dices, anda, pues fíjate qué cosas me gustaban hace 4 meses y ahora pues ya no son tan importantes, ¿no? Y sobre esas ideas, pues lo que sí que encuentro es un poco eso de, jo, pues bueno, quizás lo podría haber desarrollado, pero ahora ya no es importante, fíjate cómo pasa la vida, ¿no? Pero lo que sí que hay más frustración es cuando empiezas un proyecto y para ti llega a su final, pero no llega a un final que digamos que te da unos resultados, ¿no? Entonces es Ujú. como que el proyecto da la sensación de que queda colgando. Por ejemplo, me acuerdo de una cliente que tuve que ella es súper buena haciendo manualidades y ha empezado a hacer un montón de cosas. De hecho, yo la conocí a través de que ella vendía colgantes hechos con muñecos de Playmobil, creo que era, en la tienda de bisutería de una amiga. Y hubo un tiempo en el que ella se dedicó a hacer collares de lactancia. Y tenían una página web, tenían unos collares de lactancia con madera natural, todo natural, súper bonito. Y en una de las sesiones me dijo, jo, es que ahora estoy haciendo limpieza porque me voy a mudar y no sé qué hacer con estos collares porque me da mucha pena.
Bueno, la cuestión es que le acabé comprando 2 porque tenía dos amigas que acababan de ser mamás. Pero es esa sensación, ¿no? De, jo, qué pena que esto era tan bonito y le pusimos tantísima ilusión y al final no dio frutos, ¿no? Pero quizás porque en ese momento, pues ya lo que era importante para ti era otra cosa. Entonces, Claro. no sé si es más niveles de frustración, pero sí a veces es esa sensación de tristeza o de melancolía, de decir, pues mira qué bonito era y al final pues se quedó en nada. Bueno, es un poco el punto este de soltar, ¿no? Soltar eso que fue y dar paso a lo siguiente, ¿no? Oye, Exacto, es aprender a hacer ese paso para soltarlo, porque si no, pues nos quedamos agarrados allí y no avanzamos. ujú. Y, oye, Beth, según tu experiencia y habiendo acompañado a otros multipotenciales como tú, ¿qué es lo que da más sosiego a una persona que es multipotencial? Descubrir que es multipotencial. O sea, el hecho de descubrir que existe una palabra que te define y que no estás sola. Mira, es que solamente de recordarlo se me pone la piel de gallina, de que no estás sola, de que buscas en internet y de que hay otras personas como tú, de que te entienden, de que, como decía al principio, puede que seas un bicho raro, pero no estás sola. Entonces, eso es lo que da muchísima tranquilidad. Ujú. Y de los casos que has llevado tú en tu carrera como coach, ¿cuál es el que más te ha impactado por la profunda transformación que se ha vivido? Pues mira, esta misma chica que te decía que hizo los collares de lactancia, fue la primera que me contactó al poco de lanzar el ebook. O sea, empecé como, bueno, voy a lanzar mi negocio ya y a los 2 días me contactó, ¿no? En plan de, yo no sé si ha sido, ella me decía, no sé si ha sido el universo que te ha puesto a ti delante mío o qué, pero es lo que necesitaba ahora, ¿no? Entonces empezamos a trabajar para encontrar precisamente su porqué, ¿no? Porque para mí es importante que uno de los primeros pasos es entender el ser antes del hacer, ¿no? Porque hacemos como pollo sin cabeza y no nos paramos a pensar por qué lo hacemos, ¿no? Entonces es empezar a indagar un poco y a ver ese por qué. Y ella, la verdad es que estaba un poco escéptica, me lo dijo. Dice, mira, yo he hecho estos ejercicios antes de nuestra sesión, pero estaba un poco, bueno, no sé esto aquí que va a salir, ¿no? Y después de la sesión que tuvimos, dijo, wow, es que parece como un puzzle que las piezas empiezan a encajar, ¿no? Porque para ella era muy importante el tema de vivir de una manera natural, ya sea tanto con lo que comes, con lo que pones en tu cuerpo, ¿no? Las cremas, los jabones que uses, la ropa, todo. Y por otra parte, la mente. De hecho, ella siempre decía que, es que una de las espinitas que tengo es que yo siempre quise estudiar psicología y nunca me lancé a estudiar psicología, ¿no? Y ahí quedó la cosa y quedó que, pues eso, ¿no? Su gran porqué era nutrición y mente. Nutrición en el sentido amplio de la palabra, no solamente de comida, sino que nutre tu cuerpo, que nutre tu alma, que nutre tu cerebro, ¿no? O sea, que te nutre en cuestión global. Pues resulta que esas sesiones las hicimos en enero y para marzo había hecho la prueba de acceso para la UOC, para psicología, y está estudiando psicología y está haciendo cursos de nutrición, incluso está haciendo cursillos de coaching para formarse para tratar eso, ¿no? El tema de la nutrición y de tratar la manera de la nutrición de una manera holística para las personas que trabajen con ella. Entonces, de esa espinita de, es que yo siempre quise estudiar psicología, a en cuestión de 2 meses hacer la prueba de acceso y entrar, ¿no? Que fue un wow, Qué chulo, qué bonito ver la muy evolución esta. chulo. Qué guay. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado y tu propia experiencia, ¿qué es para ti la calma mental? ¿Cómo accedes a ella? Ya he ido diciendo algunas cositas a lo largo de la entrevista que me has hecho, porque las preguntas que me hacías me dirigían hacia allí. Para mí tener calma mental es tener la cabeza en orden, que es algo que me cuesta y es algo que no es fácil, pero es algo que consigo escribiendo. Ya sea haciendo listas de las ideas que tengo, de los proyectos, de cualquier cosa que se me ocurre, es sacarlo de la cabeza, porque si lo dejo en la cabeza es como que empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas y al final es como que no pienso en otra cosa, pero no avanzo tampoco. Entonces, para mí la calma mental eh, es principalmente tener las cosas escritas, luego, sobre todo, tener escrito mi porqué,
porque es algo que cuando me da el bajón, pues vuelvo a donde lo tengo escrito y leo mi porqué y me recuerdo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Tener escritas mis prioridades también para recordarme, pues, vale, tienes esta idea, quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, pero ahora estás centrado en esto. Cuando termines esto, empieza lo otro. Y poder volver a ellas. Entonces eso a mí es algo que me da muchísima calma mental. Muy bien. Y finalmente, ya para terminar, si alguien quiere saber más de ti, de los servicios que ofreces y de tus actividades, ¿cómo puede encontrarte? Pues me pueden encontrar donde estoy más activa es en Instagram, me pueden encontrar en CoachBetG, también pueden encontrar mi página web que es coachbetg.com y aquí es donde, en Instagram y en mi web es donde más hablo de multipotencialidad y donde hablo de coaching así más en general es en mi podcast, que es Expecto Patronum, que ya lo has dicho tú al principio, en el que uno mi parte friki con mi parte coach y hago una relectura de los libros de Harry Potter a través del prisma del coaching. Entonces ahí estamos, por eso el título Expecto Patronum. Y también pueden empezar a formar parte de una comunidad exclusiva para multipotenciales en el que no solamente ofrezco la posibilidad de hablar con otros multipotenciales, sino de hacer coaching ilimitado conmigo. Y si quieren saber más, pues me pueden mandar un mensaje privado por Instagram o pueden ir a mi página web. Muy bien, Beth, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo hoy sobre la multipotencialidad. La verdad es que yo creo que, bueno, yo al menos he aprendido un montón. Creo que los oyentes seguro que también. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, Alba. Muchísimas gracias por tenerme en tu podcast. Muchas gracias. Y a ti que me estás escuchando, espero que hayas disfrutado de esta entrevista con Beth Gea y recordarte que este mes de octubre estamos de celebración en la web porque tanto el proyecto como yo cumplimos años y he querido celebrarlo contigo pues aplicando algunos descuentos en la parte de la tienda sobre los productos que tengo, algunos infoproductos que creo que pueden serte interesantes. Así que nada, no pierdas la ocasión y pásate por themindfulroom.com/tienda o calmamental.com. Y eso es todo por el momento. Nos vemos el próximo martes con el podcast semanal. Un abrazo bien hondo y feliz fin de semana.